Hola aficionados creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. Sé que ha pasado ya algún tiempo desde el último video, pero bueno, ya vamos a retomar de nuevo el canal. Algo que voy a seguir haciendo en los siguientes videos es que les voy a estar avisando si de pronto este video tiene algún acompañante visual, se los voy a decir para que miren la pantalla, pero el resto, la mayoría de mis videos soy yo hablando, entonces pueden poner este video, dejarlo de fondo y ir haciendo otra cosa mientras hablo, porque en verdad no tiene ningún acompañante visual. Entonces recuerden, pónganlo de fondo y hagan otra cosa mientras hablo. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que he estado bastante ocupado con algunos proyectos. Si de pronto has visto mi Facebook, se dan cuenta que he estado involucrado con unos proyectos de un Kickstarter de los héroes del Salón de Clase C, que pues esto se fundó exitosamente. También he estado involucrado como cofundador en una empresa de distribución de cómic digital que se llama Pulsar Entertainment. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que la miren. Es una propuesta muy interesante para la gente que de pronto quiere empezar a hacer conocer por medio de los cómics. Y también he estado muy involucrado asesorando algunos proyectos de cómic aquí en Colombia, especialmente aquí en Medellín, en donde algunas personas me han contactado por la experiencia que tengo, y también gracias al canal mucha gente me estaba mandando por Facebook y por YouTube y por correo algunos de sus proyectos de qué están haciendo en cómic, para que yo les dé mi opinión de qué opino sobre lo que están haciendo. Y también me he puesto a releer un poco algunos cómics latinoamericanos, especialmente cómics de aquí de Colombia, mirando de pronto qué temas podría coger en el canal y también obviamente para estudiarlos un poco. Y aquí en el canal he hablado varias veces de algunos de los problemas que tiene el cómic en Colombia, como la distribución, como el hecho de que es el mismo autor el que tiene que buscar las ventas y todo demás. Pero debido al proceso que he tenido en los últimos meses, viendo los proyectos que me han mandado la gente que quiere publicar y los proyectos colombianos que ya se han publicado, en verdad creo que también me toca hablar que uno de los grandes problemas que tiene el cómic es que los autores o los creativos que están intentando publicar, muchos de ellos, en verdad no saben contar una historia. Y ese es un problema muy grande. La intención del cómic es precisamente contar una historia, no es mostrar dibujos bonitos. Entonces he recibido muchos cómics, muchas historias que las leo y en verdad no entiendo lo que está pasando. Hace poco, no hace como un año, recibí un fanzine en donde me puse a leer y cada página tiene una cosa diferente, no sé cómo cambian las escenas, los personajes, no sé qué personajes son. Es una historia completamente, si lo me toca es abstracta, porque aquí a quien se la muestro, nadie entiende qué está pasando. Hay un cómic aquí en Colombia que lleva años publicándose y este es el momento en que no sé de qué trata. Simplemente parece que quieren criticar esto, pero no es, por lo que yo he visto, no está llegando a ningún punto y no está contando ninguna historia concreta. Y es que tenemos que tener en cuenta que el cómic tiene tres componentes: la parte de imagen, la parte de historia y la parte narrativa. Ese es uno de los puntos que está fallando más, la parte de narración. Ya que para hacer un cómic no basta con dibujar bien o dibujar bonito. Hay que saber contar una historia y hacer que esa historia quede plasmada bien de una manera gráfica. Hay una gran falla en esa parte, cómo contar una historia gráficamente. Si no vamos a la parte gráfica, he visto muchas historias en donde a veces se le da más importancia a la parte visual a lo que está contando en verdad la historia, en donde muchas veces se recurre a un diseño de composición de página muy bonito, muy llamativo, pero que en verdad para el lector no queda muy claro cómo debe desplazarse el ojo sobre la página. Y esa es una de las labores que nosotros tenemos como creativos de cómic, que tenemos que ser nosotros los que le indica al lector por dónde desplazarse su ojo en la página. Algo que es muy llamativo acá en Colombia y en Latinoamérica, quizás es algo que nos quedó de pronto de los cómics de los 90 de Estados Unidos, es que se acostumbra mucho a romper la viñeta, que los personajes salgan de la viñeta. Y me he dado cuenta que, por un lado, eso es algo que no le gusta en verdad mucho a los editores profesionales. Y en Colombia, como digo, se utiliza mucho eso, o incluso se utilizan mucho páginas sin viñetas. Entonces no queda muy claro cuál es la estructura narrativa, porque si un personaje rompe la viñeta de lado y rompe la viñeta de abajo, entonces el ojo tiene la tendencia de seguir las líneas del dibujo, hacia donde vaya, así esté rompiendo una viñeta. Entonces quizás si el personaje está rompiendo la viñeta abajo, pero tiene una viñeta al lado, entonces el ojo tiende a bajar, ignorar la viñeta al lado. Entonces esos son problemas de narrativa. También hay problemas en cómo se ponen los globos de texto, en donde hay veces, de nuevo, está perdonando una viñeta, pero el globo de texto está en la siguiente. No se tiene mucho respeto hacia las normas de lectura o el orden de lectura de aquí del occidente, en donde se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, siempre. No se respeta mucho eso en la ubicación de las viñetas, en la ubicación de los globos de texto. Incluso algunos creativos que están intentando hacer cómic aquí, tuve hace unos meses un caso de una persona que me preguntó
que le podía aconsejar sobre el cómic. Era muy bonito, era un manga, pero estaba pensado aquí para leer en Latinoamérica, entonces lo hizo en orden de lectura manga, donde todas las viñetas estaban al revés. Yo, que estoy acostumbrado a leer cómic occidental, perdón, empecé a leer el cómic del como leo cualquier otro cómic. Fue de pronto más adelante que me di cuenta que estaba leyendo el cómic al revés, no estaba entendiendo mucho, porque el orden de lectura no estaba respetando el orden de lectura del público al que estaba llegando, en donde se intentaba hacer como un cómic más auténtico, un manga más auténtico, respetando el orden de lectura japonés. Pero no estamos en Japón, entonces debería respetar el orden de lectura de acá, para el público que es de acá, porque no todo el mundo tiene esa conciencia de que los cómics de Japón están escritos al revés. Entonces, pues, intentar hacer algo muy auténtico no está respetando mucho el orden de lectura. Entonces, por un lado, es esa parte de la parte gráfica, la parte narrativa está fallando mucho. Tenemos que pensar que no solo que sea bonito, tenemos que contar una historia y somos nosotros los responsables de que al lector le quede claro cómo debe leer la página, cuál es la secuencia de las imágenes que le estamos presentando. Ahí está otro punto, que para contar una historia tenemos que poner nuestras ideas en orden. De alguna manera que toda la historia sea en forma lineal. Sí es cierto que podemos hacer recuerdos o podemos viajar hacia el futuro en las historias, que es una de las ventajas que tiene pues, el cómic, cualquier tipo de narración, donde podemos viajar al pasado, los recuerdos, hacia el futuro, entonces movernos, digamos que en diferentes líneas temporales. Pero la historia tiene que tener una continuidad lineal única, que nosotros la fragmentemos y pongamos el orden de la narración en diferentes puntos, está bien, pero que si fuéramos a armar ese rompecabezas de principio a fin, que haya una historia coherente, una única hilo narrativo, que lo podemos fragmentar, pero tiene que ser constante en nuestra cabeza, como lo estamos escribiendo. Y es otro punto, que tenemos que recordar que nuestros lectores no son telépatas. He visto muchas veces que hay gente que me ha presentado historias y hay cosas que en la historia realmente faltan. Uno las lee y no se entiende claramente qué es lo que está pasando. Y es porque muchas veces cuando la gente está escribiendo, está creando historias, tiene muy clara en su cabeza cuál es la historia que está contando. Obviamente tiene algunas escenas y la parte narrativa, los personajes, pero entonces cuando lo lleva al papel, parece que solo plasmara las partes interesantes y las partes que no son tan interesantes no la plasman en el papel. Entonces, para el escritor, para el creativo, es muy claro lo que está contando, pero para el lector no va a ser así, porque él no sabe todo lo que tiene el escritor en la cabeza. Entonces, muchos de las historias se sienten que están incompletos. Una de las cosas que he notado también con ese respecto es que parece que muchos de los creativos piensan sus historias por escenas únicamente. De pronto se le ocurre una historia, pues una historia de se me ocurre esta escena muy bacana en un combate, o este desarrollo de este personaje, se me ocurre esta escena, esta escena, esta escena. Lo que ocurre es que el cómic es un montón de escenas que no tienen ningún hilo conductivo entre ellas, que es lo importante. Pasa una cosa interesante, pasa otra cosa interesante, pasa otra cosa interesante, pero en verdad no es una historia completa. Entonces el lector simplemente lee cosas muy interesantes, pero no se llega al final nada porque no está contando una historia completa el cómic que estamos creando. Entonces tenemos que recordar eso. Si tenemos una historia completa en nuestra cabeza, toda esa historia tiene que llevarse al papel. No podemos dejar nada en la cabeza porque nuestros lectores no se van a poner a inventar cosas. No se van a poner a llenar los huecos que nosotros dejamos. A menos de que de pronto sea la intención de que algunas cosas queden ambiguas, pero es muy diferente que algo quede ambiguo a que simplemente no se cuente o no se insinúe. Y entonces cuando estemos escribiendo nuestra historia tenemos que tener presente eso. Que haya una continuidad lineal, una continuidad en toda la historia, que sea una historia completa, y también hay que respetar como ciertos elementos básicos de una historia. Por ejemplo, la estructura narrativa, el desarrollo de los personajes, que los personajes tengan un arco, que no se queden estancados, que en verdad si haya cierta identificación con los personajes, que sean claros los motivos de los personajes, que haya una continuidad narrativa entre el personaje y lo que ocurre alrededor. De nuevo, que haya una continuidad en la línea temporal, que haya un buen ritmo narrativo, que haya un balance entre la parte, digamos, de acción y la parte más lenta, o la parte que en verdad nos va a contar el trasfondo del personaje, lo que llaman las escenas de exposición, en donde se explica un poquito más al lector qué es lo que está pasando. El tono que va a tener nuestra historia, que es también algo que falla un poquito en lo que he leído, que tiene que ver mucho el tono con también el respetar lo que es el alcance de la historia. Si vamos a hablar de alcance, de pronto si hablamos de una historia romántica, el alcance que va a tener, de pronto va a ser una familia, una pareja que habla entre ellos. Si vamos a hablar de una historia social, entonces estará hablando de pronto de una sociedad o de un país. Si estamos hablando de una historia cósmica, entonces el alcance va a ser galáctico y todo esto. Y eso tiene que ver mucho con el tono que vamos a manejar. Pero entonces ocurre que muchas veces, por lo que he visto últimamente, muchos de los escritores quieren hacerse unas mega historias épicas, increíbles, que cuentan el principio del tiempo y la galaxia y todo lo que se ha ido creado. He visto historias que han sido así, donde intentan hacer su propia historia de creación, lo cual no está mal. Pero entonces no logran anclar esa historia con un personaje. Tienen todo el trasfondo de yo quiero que pase esto,
Y lo que ocurre es que muchas veces ese tipo de historias quedarían incluso mucho mejor en un libro de prosa que en un cómic. Porque una de las cosas que tiene el cómic, hacer un medio visual, es que para poder generar identificación con el lector, es un protagonista, un personaje, el que tiene que llevar de la mano a ese lector. Entonces cuando hablamos de historias megacósmicas y hablamos de cómo se formó el universo y los dioses y aquello, y entonces una narración explicativa de un montón de cosas, que en verdad no es una historia, sino que es una explicación de cosas, entonces quedaría mejor una descripción en un bloque de texto que ponerlo en viñetas, porque si vamos a hacer un montón de imágenes, pero nos toca explicar también con texto un montón de cosas, no estamos cumpliendo o no estamos aprovechando al máximo este medio y la combinación de cómo podemos reducir el texto por medio de imágenes. Muchas veces se habla en el cine y en el cómic que es mejor mostrar que decir, pero mucha gente comete el error de decir, y entonces tiene pensado, yo quiero un cómic, pero entonces el cómic se me toca narrar esto y esto y esto y esto y esto. Eso me lleva a otra cosa, como les decía muchas veces, la gente no tiene muy presente cuál es el tono que tiene o qué es lo que quiere contar en la historia. Entonces, de pronto piensa que es más fácil hacerlo en cómic y lo que hace es que llena el cómic de unos bloques de texto gigantescos, de no reconocer en qué medio estamos creando nuestra historia para que en verdad el tipo de narración que estamos haciendo se aplique a ese medio. Otra cosa que he visto mucho es que aparte de meter mucha narración, los personajes tienen unos soliloquios grandilocuentes, inmamables, en donde parece que el autor piensa que mientras más palabras tenga su cómic, mientras más cosas diga su personaje, más profundo va a ser, y en verdad no es así. Lo que hace es que no está aprovechando al máximo el medio en que está creando. No se ponga a escribir cómo es su personaje, dibuje. Que por medio de las acciones del personaje, el lector sepa cómo piensa él. De nada nos sirve que el personaje hable y piense y cómo está de triste y desolado y cómo la sociedad no lo entiende y cómo pasó miles de años encerrado, no sé qué. Y entonces todas las historias son de los personajes que son sufriendo y tienen unos monólogos internos muy grandes, pero en verdad no le dan una profundidad real al cómic. Simplemente es texto por texto. Cuando en verdad con unas cuantas imágenes se pueden contar cosas muy interesantes. Que esa es la idea del cómic, contar por medio de la imagen. Si en verdad quiere que su personaje tenga mucho diálogo y mucha cosa, escribe una novela. No se ponga a hacer un cómic. ¿Para qué quiere hacer una historia ilustrada si la mitad del dibujo está tapado con texto? Y también otra cosa que quizás sí ya es algo muy personal mío, en donde la mayoría de los cómics que he visto aquí en Colombia, antes de estar la historia del cómic, hay un prólogo del autor del cómic, en donde habla de cómo su cómic es tan maravilloso y él es un artista tan maravilloso y todo lo que ha hecho y cómo el personaje es súper importante por esto, para Entonces es siempre como intentando darse ciertos aires que en verdad no, lo importante es la historia. El autor no importa, en ese sentido lo importante es lo que el autor quiere contar. Pero no, que lo que quiero contar esté en la historia. No tenga que decirle al lector, es que yo quiero hacer esta crítica por o quiero contar esto, quiero narrar esto. Que es algo que muchas veces la gente me pregunta, quiero hacer una historia de esto. Ah, perfecto, listo. ¿Y qué es lo que quieres contar con la historia? No es que quieras hacer la historia de esto, es lo que me acabas de decir, pero ¿qué es lo que quieres que le quede al lector después de leer la historia? Porque es eso, no solo se trata de contar historia, sino la historia tiene que generar algún sentimiento, una reflexión, que no sea tampoco como las fábulas de Esopo, sino que no sea simplemente una moraleja, pero que sí deje algo, le deje algo al lector, que eso es algo interesante. Si se pueden dar la mayoría de las historias grandes que ha tenido la humanidad, al final generan una reflexión, que no es muy obvia, pero siempre queda la gente pensando, tan bacano, porque yo pienso que Planavia puede hacer esto, o yo me siento identificado. Nada más siempre hay que pensar más allá de la historia. No se trata de, voy a contar esta historia, sino que quiero que la gente tenga ciertos pensamientos. Pero tampoco llegar al extremo, como he visto muchas veces en los cómics aquí en Colombia, en donde está lleno de los diálogos, de los personajes, es 100% lo que piensa el autor sobre un tema. Entonces hay mucha crítica social, hay mucha crítica a ciertos entes oficiales, mucha crítica a los políticos, mucha crítica a cierta entidad, pero que en realidad no tiene nada que ver con la historia, sino que el autor quiere que la gente sepa cómo piensa él y lo mete en sus personajes, pero no casa en realidad con la historia. Hace poco me leí un cómic también que era pura crítica social y no tiene una historia, simplemente era criticar esto y aquí enmascaran tal cosa y y se volvió a dejar. En verdad tiene que haber una historia que sea lo que enganche al lector. No simplemente yo opino, yo digo, es que el sistema no sirve. No, que haya una historia que demuestre eso. Pero lo más importante es eso, la historia.
Entonces, con motivo de todo esto, toda esta carreta que estoy diciendo, es que en verdad, por lo que he visto también de la gente que me está pidiendo que les ayude con su historia y todo, es que una de las cosas que creo que puedo hacer es que quiero empezar entonces con el canal a hablar un poquito más sobre cómo escribir historias para cómics. Ya sé que por ahí tenía un curso de cómo escribir, no le tocaba mucho, y en este canal doy mucha opinión de cómo hago mi trabajo. Si den cuenta, la idea del canal es que se llame cómo hacer cómics al estilo comic fan. Yo soy comic fan, entonces sería el estilo mío. Pero entonces voy a enfocarme en los siguientes meses y los siguientes videos a hacer videos de cómo escribir cómics. Y también hablas de otras partes del proceso de crear historias y esas cosas que pronto no se toca mucho cuando se están hablando de cómics. Porque es cierto que, por lo que me conocen a mí muchas veces por mi dibujo, a mí me gusta también muchísimo escribir. Entonces quiero hablar de esos otros aspectos, de lo que tiene que es la parte editorial, cómo es la estructura narrativa, hablar de cómo es una historia de 3 actos, hablar de diferentes estilos narrativos, voy a hablar del viaje del héroe, de cómo es hacer un guión de cómics, también hacer temas de, por ejemplo, cómo aceptar una crítica, qué buscar en una crítica, cómo aplicar esa crítica para mejorar y todos esos demás elementicos que hay por ahí sueltos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra narración y mejorar de manera global nuestros cómics. Porque es cierto que hay gente que pronto tiene que mejorar en dibujo, pero seamos honestos, el dibujo en verdad no es tan importante frente a la historia en los cómics. Hemos visto muchos cómics que gráficamente de pronto no son para todo el mundo, no le llaman la atención a todo el mundo, hay unos que son feos, pero tienen mucho éxito y tienen muchos seguidores y gustan muchísimo y son excelentes. No solo le trata de si son exitosos o gustan, sino que son excelentes, porque las historias que manejan son muy buenas. Entonces sería muy bueno centrarse en esa parte, que como les digo, siento que está fallando aquí en las historias que estamos creando en Latinoamérica. Que también existe como cierto estigma de que aquí en Latinoamérica, en Colombia solo se pueden contar este tipo de historias. Suele preguntar eso, no funciona una historia de superhéroes, no funciona una historia de ciencia ficción, no funciona una historia fantástica. Yo creo que sí funcionan. El problema que tengo en este momento no es el tipo de historia, sino cómo la estamos contando. Y que en verdad la gente, como consume medios todos los días, consume televisión, consume películas, consume todo tipo de historias, de alguna manera están acostumbrados a cierta estructura narrativa que, si nos damos cuenta, y como lo vamos a ver en videos futuros, muchos de estos medios respetan, aunque pueden parecer repetitivos. Entonces cuando nos saltamos, nos salimos de lo que está acostumbrado la gente a consumir, puede haber un choque en donde en verdad no se entienda el mensaje que queremos llevar. Ya tengo otros videos por ahí organizados, ya grabados de otras temáticas, pero me voy a centrar un poquitico, al menos creo que por el resto de lo que queda este año, en esa parte de cómo hacer historias para cómic y cómo llevarlas exitosamente a una página. Y espero que ustedes también empiecen a aplicar esa metodología, porque al fin y al cabo, haciendo cómics es como se aprende a hacer cómics y cómo se mejora haciendo cómics. Entonces, una de las propuestas que les tengo, se les hice algunas vez, es que si tiene una historia gigantesca y enorme, muy bacana, déjenla en un cajoncito, vayan cuadrándola, pero empiecen a hacer cosas pequeñas, empiecen a pulir su narrativa, empiecen a pulir su tipo de historia, para que cuando puedan tocar esa historia tan enorme, en verdad sea algo exitoso. Hay algunos ejemplos puntuales de cómic que he leído que tiene como ciertos errores que me encantaría compartir con ustedes de, vea, esto está mal por esto y esto y esto y esto. No sé si sea la manera correcta de hacerlo, si sea lo mejor hacerlo, porque pronto tampoco me gustaría como aventar a la gente, es que esto lo hizo mal y esto lo hizo mal. De pronto a ver si hago algunos análogos con unos tipos de ejemplos para que en verdad nos ayude a mejorar la historia. No es si de pronto ustedes quisieran que yo en verdad dijera, vea, este cómic tiene este rol tan, o incluso empezar a coger cómics de aquí en Latinoamérica, incluso cómics colombianos, o si ustedes me mandan su cómic y me dieran el permiso de mostrarlo aquí en un video diciendo, vea, esto puede mejorar así, así, quizás eso nos podría ayudar a todos. Hacer unas críticas de cómic que sí existen, mostrar esas reseñas y compartirlas con ustedes. Déjenme en los comentarios si eso es algo que les gustaría, empezar a tomar cómics ya publicados y hablar de ellos puntualmente, y también recibir de los cómics que me mandan a mi inbox, hablar sobre ellos. Déjenme en los comentarios si quisieran que yo hiciera eso. No siendo más, espero que este video les haya parecido interesante. Pueden ver los demás videos de mi canal. Muchas gracias por verme. Chao.